El silencio en la mansión Fonseca era una criatura viva, una bestia que se arrastraba por los pasillos de mármol y se enroscaba en los muebles cubiertos de sábanas blancas. Habían pasado 6 semanas desde que Elena, la esposa de Alberto Fonseca, se había marchado para siempre, llevándose con ella la luz y el sonido del hogar. Alberto, un hombre que dirigía un imperio empresarial con mano de hierro, era ahora una sombra que deambulaba por su propia casa, un fantasma ahogado en un mar de recuerdos y whisky. Sus 2 hijos, Lucas de 8 años y Marina de 5, parecían haber absorbido el silencio de la casa. Se movían como pequeños espectros, sus risas infantiles extinguidas, sus ojos grandes y asustados reflejando la misma pérdida que consumía a su padre. La única constante en ese universo de dolor era Rosa Carvalho. Llevaba años trabajando para la familia, primero como cocinera y luego como ama de llaves, pero ahora su papel era indefinible. Era la que se aseguraba de que hubiera comida en la mesa, aunque nadie tuviera apetito. Era la que lavaba la ropa, que ya no olía al perfume de Elena. Era el ancla silenciosa en medio de una tormenta que amenazaba con destrozarlos a todos. Rosa observaba a Alberto con el corazón encogido. Lo veía mirar por la ventana durante horas, con la vista perdida en el jardín que Elena tanto amaba. Lo veía intentar hablar con sus hijos y fracasar, las palabras atascadas en una garganta cerrada por la pena. Una mañana, la bestia del silencio rugió con más fuerza que nunca. Rosa estaba en la cocina preparando un desayuno que probablemente nadie tocaría, cuando escuchó un sollozo ahogado proveniente del estudio de Alberto. Poco después, Lucas bajó las escaleras, con el pijama arrugado y el rostro pálido. Lucas dijo: «Rosa, papá no me quiere hacer el desayuno». Dijo que no puede. Rosa sintió una punzada de dolor. Fue al estudio y encontró a Alberto desplomado sobre su escritorio, con la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudido por espasmos de llanto. La botella de whisky a su lado estaba casi vacía. Alberto murmuró: «No puedo, Rosa. Simplemente no puedo. No sé cómo seguir». Ella no le dijo nada. Simplemente cerró la puerta con suavidad y volvió a la cocina. Puso un plato de fruta cortada y tostadas frente a Lucas, quien lo miraba sin verlo. Marina bajó poco después, arrastrando su osito de peluche, y se acurrucó junto a su hermano, sin decir una palabra. Esa noche, la tragedia alcanzó su punto álgido. Un grito desgarrador despertó a Rosa de su sueño ligero. Corrió por el pasillo hasta la habitación de Lucas y lo encontró sentado en la cama, temblando, con los ojos desorbitados por el terror de una pesadilla. Lucas gritaba: «Mamá, quiero a mi mamá». Rosa lo abrazó, intentando calmarlo, pero el niño estaba inconsolable. Marina, despertada por los gritos, apareció en la puerta, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Rosa los miró a los dos, tan pequeños, tan frágiles, abandonados en una isla de dolor mientras su padre se ahogaba a pocos metros de distancia. Y en ese momento, en medio de la oscuridad y la desesperación, algo cambió dentro de ella. Una oleada de determinación, feroz y protectora, la inundó. No podía reemplazar a Elena, lo sabía, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras esa familia se desmoronaba. Rosa llevó a los 2 niños a la cocina, el único lugar de la casa que todavía se sentía cálido y vivo. Les preparó un vaso de leche tibia con miel. Sus movimientos eran suaves y seguros en la penumbra. Lucas había dejado de gritar, pero los temblores seguían sacudiendo su pequeño cuerpo. Marina no se había separado de su lado, su manita agarrada a la manga del pijama de su hermano. Se sentaron a la mesa en silencio, los 3 envueltos en una atmósfera de tristeza compartida. Rosa los miró, sus corazones rotos reflejados en sus ojos infantiles, y supo lo que tenía que hacer. No era una decisión pensada, sino un impulso que nacía de lo más profundo de su ser, una promesa que sentía la necesidad de pronunciar en voz alta para hacerla real. Se arrodilló frente a ellos, para que sus ojos estuvieran al mismo nivel, y les tomó las manos. Las de ellos eran pequeñas y frías, las suyas, cálidas y firmes. Rosa dijo, su voz suave pero inquebrantable: «Escúchenme, mis niños. Sé que extrañan a su mamá. Yo también la extraño mucho. Y sé que papá está muy triste y ahora mismo no puede cuidarlos como debería. Pero quiero que sepan algo». Los miró fijamente, primero a Lucas, luego a Marina, asegurándose de que entendieran la gravedad y la sinceridad de sus palabras. Rosa continuó: «Yo estoy aquí. Y no me voy a ir a ninguna parte. A partir de hoy, yo voy a ser su madre ahora. Prometo cuidarlos, protegerlos y quererlos todos los días. Nunca, nunca los voy a dejar solos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lucas la miró,
sus ojos llenos de lágrimas contenidas, una mezcla de confusión y una incipiente esperanza. Marina, demasiado pequeña para comprenderlo todo, solo sintió la calidez y la seguridad que emanaban de aquella mujer. Lentamente, como un animalito asustado que se atreve a confiar, Lucas soltó la mano de su hermana y se lanzó a los brazos de Rosa, escondiendo el rostro en su hombro y rompiendo a llorar. Esta vez, no era un llanto de terror, sino de alivio. Un segundo después, Marina se unió al abrazo, y Rosa los estrechó a ambos contra su pecho, sintiendo como sus lágrimas mojaban su blusa. Se quedó así, arrodillada en el suelo de la cocina, acunando a los hijos de otra mujer, sintiendo un amor tan profundo y protector que la sorprendió a sí misma. Lo que Rosa no sabía era que no estaban solos. Alberto, incapaz de soportar la soledad de su estudio, había salido al pasillo atraído por las voces. Se había quedado de pie en la sombra, junto a la puerta de la cocina, y lo había escuchado todo. Cada palabra de la promesa de Rosa fue como una daga y un bálsamo al mismo tiempo. Sintió una vergüenza inmensa por su propio fracaso, por haberse dejado consumir por el dolor hasta el punto de abandonar a sus propios hijos. Pero también sintió una abrumadora gratitud hacia esa mujer que, sin tener ninguna obligación, estaba recogiendo los pedazos rotos de su familia. Vio a sus hijos aferrarse a ella como si fuera un salvavidas en medio del océano, y por primera vez en semanas, una pequeña grieta se abrió en la coraza de su desesperación. Se retiró en silencio a su habitación, el eco de las palabras de Rosa resonando en su mente. Yo voy a ser su madre ahora. Esa noche, Alberto no bebió. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando los latidos de una casa que, gracias a su empleada, quizás todavía tenía una oportunidad de volver a ser un hogar. A la mañana siguiente, el sol que se filtraba por las ventanas de la mansión parecía un poco menos hostil. Rosa se despertó antes del amanecer, como siempre, pero con un nuevo sentido de propósito. La promesa que había hecho a los niños no era solo un consuelo nocturno, era un pacto. Cuando Lucas y Marina bajaron a desayunar, encontraron la mesa puesta con sus tazones favoritos y un jarrón con flores silvestres del jardín. Rosa los recibió con una sonrisa genuina, la primera que les dedicaba en mucho tiempo que no estuviera teñida de lástima. Rosa dijo: «Buenos días, dormilones. Hice panqueques con chispas de chocolate, como le gustaban a Sue, como les gustan a ustedes». Se corrigió rápidamente, dándose cuenta de que debía tener cuidado con los recuerdos. Los niños se sentaron y, para su sorpresa, comieron con un apetito que no habían mostrado en semanas. Rosa se sentó con ellos, hablando de cosas triviales, la escuela, los dibujos animados, el cachorro del vecino. Estaba creando una burbuja de normalidad en medio del caos, y los niños respondieron a ella. Alberto bajó las escaleras más tarde, afeitado y vestido con ropa limpia por primera vez en días. Se detuvo en el umbral de la cocina, observando la escena. Vio a Marina reírse de algo que Rosa le susurraba al oído y a Lucas dibujando en una servilleta, completamente absorto. El dolor seguía ahí, un nudo pesado en su pecho, pero ver a sus hijos así era como respirar un poco de aire fresco. Alberto dijo, su voz todavía ronca por el desuso: «Buenos días». Rosa se giró, un poco sobresaltada. Rosa respondió: «Señor Fonseca». «Buenos días. Hice café. ¿Es fresco?». Él asintió y se sirvió una taza, sus movimientos aún lentos y deliberados. Se sentó a la mesa, un poco alejado, como un extraño en su propia casa. Hubo un momento de silencio incómodo, pero Rosa lo rompió. Rosa dijo: «Lucas tiene un proyecto de ciencias esta semana. Sobre los volcanes. Pensaba que podríamos hacer uno con bicarbonato y vinagre en el jardín esta tarde». Lucas levantó la vista, sus ojos brillando de emoción. Lucas dijo: «¿De verdad? ¿Cómo en la tele?». Alberto miró a Rosa, asombrado por su naturalidad, por su capacidad para pensar en volcanes de juguete cuando apenas podía pensar en levantarse de la cama. La calma se vio interrumpida por el timbre de la puerta. Era Leticia, la hermana de Alberto. Entró a la casa como un torbellino de perfume caro y juicio silencioso. Leticia era una mujer que creía firmemente en el orden de las cosas, y ese orden no incluía a la servidumbre desayunando con la familia. Leticia dijo, con una ceja arqueada: «Alberto, querido, qué bueno verte levantado». Su mirada se posó en Rosa y los niños, y su sonrisa se tensó. Leticia continuó: «Rosa, ¿podrías traerme un té? Y quizás deberías volver a tus quehaceres. La mesa familiar es para la familia». El comentario fue un golpe bajo, diseñado para poner a Rosa en su lugar. Los niños se encogieron, y la pequeña burbuja de felicidad se desvaneció.
Pero antes de que Rosa pudiera levantarse, Alberto habló. Alberto dijo, su voz tranquila pero firme: Rosa se queda. Está desayunando con nosotros. Leticia lo miró, estupefacta. Nunca la había desafiado. Leticia insistió, pero Alberto, es la empleada. Hay un decoro que mantener, especialmente ahora. Los niños necesitan estructura, no confusiones. Alberto la miró directamente a los ojos. Alberto dijo, los niños necesitan cuidado. Y Rosa es la única que se los está dando ahora mismo. Así que se queda. Leticia se quedó sin palabras, ofendida. Se sirvió su propio té en un silencio tenso, lanzando miradas desaprobadoras a Rosa, quien permanecía sentada, incómoda pero también sintiendo una extraña oleada de gratitud hacia Alberto. La batalla había comenzado. Leticia no iba a aceptar que una simple empleada ocupara un lugar que no le correspondía, y Rosa, con su promesa a los niños, había cruzado una línea invisible de la que ya no podía retroceder. La visita de Leticia dejó una tensión palpable en el aire, pero también tuvo un efecto inesperado. Obligó a Alberto a salir de su letargo. Las palabras críticas de su hermana le hicieron ver la situación desde fuera. Se dio cuenta de que mientras él se hundía, Rosa estaba construyendo un puente para sus hijos sobre el abismo de la pena. Esa tarde, mientras Rosa y los niños preparaban su volcán de cartón en el jardín, Alberto los observó desde la ventana de su estudio. Vio a Rosa explicarles pacientemente cómo mezclar el bicarbonato, vio a Lucas verter el vinagre con una concentración absoluta, y vio a Marina aplaudir con deleite cuando la lava roja de colorante alimentario brotó y se derramó por las laderas del volcán. Por primera vez, no solo vio a su empleada, sino a una mujer increíblemente fuerte y generosa. Más tarde, cuando los niños ya estaban en la cama, encontró a Rosa en la cocina, limpiando los restos del experimento. Se apoyó en el marco de la puerta, observándola en silencio por un momento. Finalmente, habló. Alberto dijo, Rosa, necesito darte las gracias. Por lo de esta mañana, con mi hermana. Y, por todo, por los niños. Rosa se detuvo y se giró hacia él, secándose las manos en el delantal. Rosa dijo, no tiene que agradecerme, señor Fonseca. Lo hago porque los quiero. La palabra quiero flotó entre ellos, cargada de un significado que iba más allá del afecto de una empleada. Alberto sintió la necesidad de acortar la distancia, no solo física, sino la que su estatus y su dolor habían impuesto entre ellos. Alberto dijo, por favor, llámame Alberto. Has hecho más por esta familia en las últimas semanas que nadie. Lo menos que puedo hacer es pedirte que me llames por mi nombre. Rosa asintió, una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. Rosa dijo, está bien, Alberto. La conversación fue breve, pero marcó un antes y un después. Los muros que Alberto había construido a su alrededor comenzaron a agrietarse. Al día siguiente, en lugar de encerrarse en su estudio, se unió a ellos en el jardín. No participó mucho, pero se sentó en un banco cercano, observando a Rosa enseñar a Marina a plantar unas flores. El sábado, sugirió que vieran una película todos juntos. Se sentaron en el gran sofá del salón, un espacio que había estado vacío y silencioso durante semanas. Alberto se sentó en un extremo, y Rosa en el otro, con los niños en medio como un puente viviente entre ellos. Durante la película, Marina se quedó dormida y su cabeza cayó sobre el regazo de Rosa, quien instintivamente comenzó a acariciarle el pelo. Al otro lado, Lucas, asustado por una escena de la película, se acercó a su padre, y Alberto, casi sin pensarlo, le pasó un brazo por los hombros. Por un momento, parecían una familia. Una familia extraña e improvisada, pero una familia al fin. Sin embargo, la paz era frágil. Una noche, mientras Rosa recogía los juguetes del salón, su teléfono móvil sonó. Al ver el nombre en la pantalla, su rostro se transformó. La calidez y la serenidad desaparecieron, reemplazadas por una máscara de miedo y ansiedad. Se alejó rápidamente hacia el cuarto de la colada para contestar, hablando en susurros urgentes y angustiados. Rosa susurró al teléfono, te dije que no me llamarás aquí. Ya te envié el dinero. Déjame en paz. No, no puedes. Por favor. Cuando colgó, se apoyó contra la lavadora, pálida y temblorosa. Se recompuso rápidamente, alisando su uniforme y forzando una expresión neutra antes de volver al salón. Pero Alberto, que había ido a buscar un vaso de agua, la había visto. No escuchó la conversación, pero vio el pánico en sus ojos. Vio cómo su fortaleza se desvanecía en un instante. Se dio cuenta de que Rosa, la mujer que se había convertido en el pilar de su familia, tenía sus propios demonios, sus propios secretos que la atormentaban en la oscuridad. Y se preguntó si él, que apenas podía sostenerse a sí mismo,
tendría alguna vez la fuerza para ayudarla a enfrentar los suyos. Leticia no era una mujer que se rindiera fácilmente. Convencida de que su hermano estaba cometiendo un error garrafal, movido por la pena y la vulnerabilidad, decidió intensificar su campaña. Empezó a hacer visitas sin previo aviso, siempre encontrando alguna falta en la forma en que Rosa manejaba a los niños o la casa. Leticia le dijo a Alberto en una de sus visitas: ¿te das cuenta de cómo te está manipulando? Se está haciendo indispensable para que no puedas despedirla. Esta mujer solo busca tu dinero, Alberto. Despierta. Pero sus palabras tenían el efecto contrario. Cada crítica de Leticia hacia Rosa hacía que Alberto la defendiera con más vehemencia, solidificando en su propia mente la importancia de Rosa en sus vidas. La guerra de Leticia no se limitó a la mansión. Comenzó a esparcir rumores sutiles pero venenosos entre su círculo social. Hablaba con tono de falsa preocupación sobre cómo su pobre hermano viudo estaba tan perdido que permitía que la ayuda criara a sus hijos, insinuando que Rosa era una oportunista que se aprovechaba de la tragedia. Un día, Leticia apareció con una mujer alta y severa a su lado. Leticia anunció con una sonrisa triunfante: Alberto, te presento a la señorita Dubois. Es una institutriz titulada, con referencias impecables de las mejores familias de Europa. He pensado que sería la solución perfecta para darles a los niños la estabilidad y la educación que necesitan. La señorita Dubois miró a Rosa, que estaba ayudando a Marina con un rompecabezas en el suelo, con una expresión de claro desdén. Alberto sintió una oleada de ira. Miró a su hermana, luego a la institutriz y finalmente a Rosa, que se había levantado, con el rostro pálido pero digno. Alberto dijo, su voz peligrosamente tranquila: Leticia, te agradezco tu preocupación, pero no necesitamos una institutriz. Los niños ya tienen a alguien que los cuida. Leticia se burló. ¿Te refieres a ella? Alberto, por favor. Es una empleada doméstica. ¿Qué clase de futuro les puede ofrecer? Fue entonces cuando Alberto cruzó un punto de no retorno. Se acercó a Rosa y, para sorpresa de todos, especialmente de la propia Rosa, le puso una mano en el hombro de forma protectora. Alberto dijo, su nombre es Rosa. Y es mucho más que una empleada. Es la persona que ha mantenido a esta familia unida cuando yo no podía. Es la que se levanta por las noches cuando tienen pesadillas y la que les hace reír cuando yo solo podía ofrecerles silencio. Así que te pido que te marches, Leticia. Y llévate a la señorita Dubois contigo. Mis hijos no están en venta. La humillación en el rostro de Leticia fue monumental. Se marchó dando un portazo, jurando que Alberto se arrepentiría de su ceguera. Cuando se fueron, un silencio profundo llenó la habitación. Rosa miraba a Alberto, con los ojos llenos de una emoción que no podía nombrar. Él la había defendido, no a su empleada, sino a ella. La había elegido a ella por encima de su propia hermana. Alberto se giró hacia ella, su mano todavía en su hombro. Alberto dijo, siento mucho todo esto, Rosa. Rosa negó con la cabeza, una lágrima escapando de sus ojos. Rosa susurró, gracias. En ese momento, la dinámica entre ellos cambió para siempre. Ya no eran solo un jefe y su empleada. Eran dos personas unidas por una crisis, dos almas solitarias que se apoyaban mutuamente. Alberto empezó a darse cuenta de que sus sentimientos por Rosa iban más allá de la gratitud. Admiraba su fuerza, su bondad, la luz que traía a los rincones oscuros de su vida. Pero con este nuevo sentimiento vino una ola de culpa. Se sentía como si estuviera traicionando la memoria de Elena. ¿Cómo podía empezar a sentir algo por otra mujer tan pronto? El corazón de Alberto se convirtió en un campo de batalla entre el pasado y el presente, entre la lealtad a un fantasma y la atracción innegable hacia la mujer viva que estaba salvando a su familia, poco a poco, a él también. La defensa de Alberto frente a su hermana actuó como un catalizador, disolviendo las últimas barreras formales que quedaban entre él y Rosa. Empezaron a pasar más tiempo juntos, no solo por los niños, sino buscando la compañía del otro. Sus conversaciones nocturnas en la cocina se hicieron más largas y profundas. Alberto le hablaba de Elena, no con la desesperación del principio, sino con una nostalgia agridulce, compartiendo recuerdos felices. Rosa lo escuchaba con una empatía que lo desarmaba, permitiéndole llorar y reír sin sentirse juzgado. A su vez, Rosa empezó a compartir fragmentos de su propia vida, su infancia en un pequeño pueblo, sus sueños de haber sido maestra, las dificultades que había enfrentado. Sin embargo, había una parte de su pasado que mantenía celosamente guardada, un capítulo oscuro que solo se manifestaba en esas llamadas telefónicas secretas que la dejaban temblando. La atracción entre ellos crecía con cada mirada compartida,
cada roce accidental de sus manos al pasarse un plato en la cena. Era una tensión sutil pero eléctrica, un anhelo no expresado que vibraba en el aire. Alberto se encontraba observándola mientras jugaba con los niños, admirando la forma en que su rostro se iluminaba con una sonrisa, o el modo en que el sol se enredaba en su cabello oscuro. Se sentía vivo de nuevo, un sentimiento que lo aterrorizaba y lo entusiasmaba a partes iguales. Una tarde, mientras una tormenta de verano azotaba la mansión, se fue la luz. Marina, que siempre había tenido miedo a la oscuridad, empezó a llorar. Rosa la tomó en brazos inmediatamente, susurrándole palabras tranquilizadoras, mientras Alberto buscaba linternas y velas. Terminaron los cuatro acurrucados en el salón, iluminados por la luz parpadeante de las velas, contando historias para pasar el tiempo. Lucas, envalentonado, contaba una historia de fantasmas, y en un momento culminante, un trueno retumbó con fuerza, haciendo que todos saltaran. En el caos del momento, la mano de Alberto encontró la de Rosa en la oscuridad del sofá. No fue un accidente. Sus dedos se entrelazaron, y una corriente de calor recorrió el brazo de Alberto. Rosa no retiró la mano. Se quedaron así, en silencio, sus manos unidas en la penumbra, mientras los niños seguían riendo, ajenos a la conexión que se acababa de forjar entre los dos adultos. Más tarde esa noche, después de que la luz volviera y los niños estuvieran dormidos, se encontraron en el pasillo. La tensión era casi insoportable. Se miraron, y en los ojos del otro vieron el mismo deseo, la misma duda, el mismo miedo. Alberto dio un paso hacia ella. Alberto susurró, «Rosa». No supo qué decir. Las palabras eran insuficientes para describir el torbellino de emociones que sentía. La gratitud, la admiración, el deseo, la culpa. Todo estaba mezclado. Rosa levantó la vista hacia él, sus labios entreabiertos. Y entonces, él la besó. Fue un beso suave al principio, exploratorio, cargado de todas las emociones no dichas. Luego se volvió más profundo, más desesperado, como si ambos estuvieran buscando un ancla en medio de la tormenta de sus vidas. Cuando se separaron, estaban sin aliento. La realidad los golpeó con fuerza. Acababan de cruzar una línea que lo cambiaría todo. Rosa dio un paso atrás, con una expresión de pánico en el rostro. Rosa dijo, «No podemos. Esto es un error. Yo trabajo para usted. Soy la madre de sus hijos, ahora». Alberto intentó acercarse de nuevo. Alberto dijo, «No es un error, Rosa. Eres mucho más que eso». Pero el pánico en los ojos de Rosa se intensificó, y esta vez, Alberto se dio cuenta de que no era solo por su situación laboral. Era el mismo miedo que había visto durante aquella llamada telefónica. El beso, en lugar de unirlos, parecía haber despertado a sus demonios. Rosa se disculpó y prácticamente huyó a su habitación, dejándolo solo en el pasillo, más confundido y preocupado que nunca. Se dio cuenta de que para tener un futuro con ella, primero tendría que ayudarla a enfrentarse a su pasado. El beso lo cambió todo. La intimidad que habían construido se vio reemplazada por una distancia incómoda. Rosa se volvió esquiva y profesional, evitando cualquier contacto que no fuera estrictamente necesario. Se concentraba en los niños con una intensidad casi febril, como si se escondiera detrás de su papel de madre sustituta. Alberto le dio espacio, pero la preocupación lo consumía. El miedo que había visto en sus ojos después del beso era demasiado profundo para ser ignorado. Sabía que no podía presionarla, que debía ganarse su confianza de una manera diferente. Una noche, la encontró en la biblioteca, incapaz de dormir, mirando fijamente un libro sin pasar las páginas. Decidió que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Se sentó en el sillón de enfrente, manteniendo una distancia respetuosa. Alberto comenzó, su voz suave. «Rosa, sé que algo te preocupa. Algo que va más allá de nosotros y de esta casa. No quiero entrometerme, pero la noche del beso, vi un miedo en ti que me asustó. Quiero que sepas que puedes confiar en mí. No tienes que pasar por esto sola». Las lágrimas llenaron los ojos de Rosa, pero ella luchó por contenerlas, negando con la cabeza. Rosa dijo, «No es nada, señor Alberto. Solo estoy cansada». Pero su voz temblorosa la traicionó. Alberto insistió con gentileza, «No soy tu enemigo, Rosa. Después de todo lo que has hecho por mí y por mis hijos, déjame hacer algo por ti. Por favor». El dique de contención de Rosa finalmente se rompió. Los sollozos la sacudieron, y entre lágrimas, la historia que había mantenido encerrada durante años comenzó a salir a la luz, en fragmentos dolorosos. Le habló de Gustavo, su primer amor,
Un hombre que parecía encantador al principio pero que se reveló como un monstruo celoso y controlador. Le contó que se había quedado embarazada, pensando que un hijo lo cambiaría. Pero solo empeoró las cosas. La violencia se volvió parte de su día a día. Rosa contó, con la voz rota, tuve que escapar. Una noche, después de que él me golpeara, empaqué una pequeña bolsa y me fui, mientras él dormía. No podía llevarme a mi hijo. Mateo era solo un bebé. Gustavo me habría encontrado. Lo dejé con mi madre en mi pueblo, y le envío todo el dinero que puedo cada mes. Ella es la que lo está criando. Alberto escuchaba, con el corazón encogido de horror y compasión. Rosa continuó, Gustavo me ha estado buscando durante años. Hace unos meses, encontró a mi madre. La amenazó. Consiguió mi número. Me llama, me exige dinero, me dice que si no hago lo que él dice, vendrá a buscarme y le hará daño a Mateo, o a ustedes. Se tapó el rostro con las manos. Rosa dijo, por eso no podemos estar juntos, Alberto. Soy un peligro para ti y para tus hijos. Traigo problemas. Gustavo no se detendrá ante nada. Alberto se levantó, se arrodilló frente a ella y le quitó suavemente las manos de la cara. La miró a los ojos, su expresión era una mezcla de furia hacia ese hombre y una ternura infinita hacia ella. Alberto dijo, con una convicción que no admitía dudas, tú no eres un peligro, Rosa. Eres la mujer más valiente que he conocido. Y ese hombre no volverá a hacerte daño. A ti, ni a tu hijo, ni a los míos. Te lo prometo. Esto se acaba aquí. En ese momento, Alberto dejó de ser el viudo afligido para convertirse en el protector que su nueva familia necesitaba. El amor que sentía por Rosa se cristalizó, transformándose de un sentimiento confuso en una certeza absoluta. No solo la deseaba, la necesitaba en su vida, y estaba dispuesto a luchar contra cualquier fantasma de su pasado para mantenerla a salvo. Rosa lo miró, incrédula, viendo en sus ojos no lástima, sino una fuerza y una determinación que nunca antes había visto en nadie. Por primera vez en muchos años, se atrevió a sentir una pizca de esperanza. La confesión de Rosa marcó el comienzo de una nueva etapa. Alberto se movió con la rapidez y la eficacia que lo habían convertido en un titán de los negocios. Contrató a los mejores investigadores privados para rastrear cada movimiento de Gustavo y a un equipo de abogados especializados en casos de violencia doméstica y extorsión. Quería asegurarse de que cada paso que dieran fuera legal y definitivo. Mientras tanto, en la mansión, implementó discretas medidas de seguridad. No quería alarmar a los niños, pero quería que Rosa se sintiera segura. La dinámica entre ellos cambió una vez más. La distancia desapareció, reemplazada por una complicidad y un propósito compartido. Eran un equipo. Rosa, aunque todavía asustada, se sintió inmensamente aliviada al compartir su carga. La amenaza no había desaparecido, pero ya no la enfrentaba sola. Alberto la mantenía informada de cada paso, tratándola como a una igual. Unos días después, la amenaza se materializó. Gustavo, impaciente y más audaz de lo que esperaban, apareció en las puertas de la mansión. Era un hombre de aspecto descuidado, con una mirada desafiante y una sonrisa arrogante. Exigió ver a Rosa. El personal de seguridad, siguiendo las instrucciones de Alberto, le negó la entrada. Pero Gustavo no se fue. Se quedó afuera, gritando el nombre de Rosa, lanzando insultos y amenazas. Rosa observaba desde una ventana del piso de arriba, temblando de pies a cabeza. Lucas y Marina, atraídos por el ruido, se acercaron a ella, asustados. Lucas preguntó, ¿quién es ese hombre? ¿Rosa? ¿Por qué grita? Rosa los abrazó con fuerza. Rosa dijo, no es nadie, mis niños. Solo un hombre confundido. Vamos a jugar a su cuarto. Alberto, que había sido alertado de inmediato, llegó a casa en cuestión de minutos. En lugar de confrontar a Gustavo directamente en la calle, hizo una llamada a su abogado. La policía, que ya estaba sobre aviso, llegó rápidamente. Gustavo fue arrestado por alteración del orden público y acoso, pero Alberto sabía que eso solo era una solución temporal. El verdadero golpe vendría después. Alberto subió a buscar a Rosa. La encontró en el cuarto de los niños, leyéndoles un cuento con una voz que intentaba sonar tranquila, pero sus manos temblorosas delataban su miedo. Cuando los niños se distrajeron con sus juguetes, Alberto la llevó al pasillo. Alberto dijo, está hecho. Se lo han llevado. Pero esto no ha terminado. Rosa lo miró, con los ojos llenos de pánico. Rosa dijo, volverá. Siempre lo hace. Alberto le tomó las manos. Alberto dijo, no esta vez.
Mi equipo legal ya ha presentado una orden de alejamiento y una denuncia formal por extorsión y amenazas, usando las grabaciones de tus llamadas y los testimonios de tu madre. Y hay algo más. Le tendió una carpeta. Dentro había documentos legales. Alberto explicó: mis abogados han iniciado el proceso para que obtengas la custodia total y exclusiva de Mateo. Argumentamos que Gustavo es un peligro para el niño. Con su historial y este último incidente, el juez no dudará. Rosa miró los documentos, luego a Alberto, con una expresión de asombro y gratitud tan profunda que no podía expresarla con palabras. No solo la estaba protegiendo a ella, estaba luchando por su hijo, un niño que ni siquiera conocía. Alberto continuó: el siguiente paso, Rosa, si estás de acuerdo, es traer a Mateo y a tu madre aquí, a esta casa, para que estén seguros, para que estén contigo, para que seamos una familia. La palabra familia resonó entre ellos. En medio del miedo y el caos, Alberto no solo le estaba ofreciendo seguridad, le estaba ofreciendo un hogar, una vida que ella nunca se había atrevido a soñar. La batalla contra Gustavo no había sido solo para librarla de un fantasma, sino para construir un futuro juntos. La derrota de Gustavo fue total y absoluta. Enfrentado a un equipo legal implacable y a pruebas abrumadoras, no tuvo más opción que aceptar un acuerdo que incluía una orden de alejamiento permanente y la renuncia a todos sus derechos parentales sobre Mateo. La sombra que había perseguido a Rosa durante años finalmente se había desvanecido. La paz que se instaló en la mansión fue profunda y sanadora. Con la amenaza eliminada, Rosa pudo respirar libremente por primera vez en mucho tiempo. La alegría y el alivio la transformaron, devolviéndole una luz que ni siquiera Alberto sabía que le faltaba. Un par de semanas después, un coche se detuvo frente a la mansión. De él bajaron una mujer mayor de rostro amable y un niño de 6 años con los mismos ojos oscuros y expresivos de Rosa. Era Mateo. Rosa corrió escaleras abajo y envolvió a su hijo en un abrazo que contenía años de anhelo y dolor. Alberto, Lucas y Marina observaban desde la puerta. Vieron a Rosa presentarles a su hijo, su voz temblorosa de emoción. La integración de Mateo y su abuela, Elena, fue sorprendentemente natural. Lucas, emocionado por tener a alguien de su edad en la casa, se convirtió en el protector y guía de Mateo. Marina, encantada con la nueva abuela, la seguía a todas partes. La casa, que una vez fue un mausoleo silencioso, ahora rebosaba de vida, de risas de 3 niños y del murmullo de conversaciones en la cocina. Se habían convertido en una familia bulliciosa, imperfecta y maravillosamente real. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la atenta mirada de la abuela Elena, Lucas se acercó a Rosa, que estaba sentada en el porche con Alberto. El niño la miró con seriedad y le entregó un dibujo. Era un retrato torpe pero lleno de amor de 5 personas tomadas de la mano. Un hombre alto, una mujer y 3 niños. Lucas dijo, en voz baja pero clara: eres tú, papá, Marina, Mateo y yo. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, añadió: gracias por ser nuestra mamá, Rosa. El impacto de esas palabras fue inmenso. No la había llamado mamá por costumbre o por error, sino como una declaración de hechos, un reconocimiento de todo lo que ella era para ellos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Rosa mientras abrazaba a Lucas con fuerza. Alberto observó la escena con el corazón lleno. El gesto de su hijo validaba todo lo que sentían. Se dio cuenta de que era hora de hacer su relación oficial, no solo para ellos, sino para el mundo. Decidió que el próximo evento benéfico de su empresa sería la ocasión perfecta. Cuando llegó la noche del evento, Alberto bajó las escaleras y encontró a Rosa esperándolo. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que él le había regalado, y se veía absolutamente deslumbrante. Alberto dijo: estás preciosa. Rosa sonrió, nerviosa. Rosa dijo: nunca he estado en un lugar como este. Estaré fuera de lugar. Alberto le tomó la mano. Alberto dijo: estarás a mi lado. Ese es tu lugar. En la gala, la entrada de Alberto del brazo de Rosa causó un murmullo inmediato. Leticia, que estaba presente, los miró con una mezcla de horror y furia. Se acercó a ellos, dispuesta a causar una escena. Leticia siseó: Alberto, ¿has perdido la cabeza? ¿Traer a la sirvienta a un evento como este? Es una humillación. Pero esta vez, Alberto no se enfadó. La miró con una calma absoluta. Alberto dijo: Leticia, te presento a Rosa Carvalho, la mujer que amo y la futura madre de mis hijos. No es mi empleada, es mi familia. Y si no puedes aceptarlo, entonces eres tú la que está fuera de lugar en mi vida. La declaración pública y definitiva dejó a Leticia sin palabras.
Algunas personas los miraban con curiosidad, otras con juicio, pero a Alberto no le importaba. Mantuvo la mano de Rosa firmemente en la suya, y por primera vez se enfrentaron al mundo no como un millonario y su empleada, sino como una pareja, unida y fuerte. La vida en la mansión Fonseca encontró un ritmo feliz y armonioso. La casa estaba llena de los sonidos de una familia, las carreras de los niños por los pasillos, las discusiones sobre qué película ver, las risas que emanaban de la cocina donde la abuela Elena a menudo ayudaba a Rosa. Alberto había redescubierto el placer de ser padre, plenamente presente y participativo. Se maravillaba de cómo Rosa lograba manejarlo todo con una gracia infinita, siendo madre de 3 niños con necesidades muy diferentes, y al mismo tiempo, la compañera que le devolvió la vida. Sin embargo, Alberto sabía que había un último paso que dar para sanar completamente. La memoria de Elena seguía presente, no como un fantasma doloroso, sino como una parte fundamental de la historia de la familia. Una tarde, subió al desván y bajó una caja llena de álbumes de fotos. Llamó a Rosa y a los niños al salón. Con Rosa a su lado, abrió el primer álbum. Alberto dijo, su voz teñida de una suave melancolía: quiero hablarles de su primera mamá. Se llamaba Elena, y era una mujer maravillosa. Pasaron la tarde mirando fotos, Alberto contando anécdotas de Elena, de su risa, de su amor por el jardín, de lo mucho que los había querido. Lucas y Marina escuchaban fascinados, haciendo preguntas. Rosa no dijo nada, pero su presencia era un apoyo silencioso y respetuoso. Sostenía la mano de Alberto, permitiéndole compartir su pasado sin sentirse solo. En un momento dado, Marina señaló una foto de Elena sonriendo. Marina dijo, es bonita. Se parece a las flores que plantamos, Rosa. La inocencia de su comentario unió los dos mundos, el pasado y el presente, de una manera hermosa. Alberto se dio cuenta de que amar a Rosa no disminuía su amor por Elena. Su corazón no se había dividido, se había expandido para acoger más amor. Ese día, Elena dejó de ser una fuente de dolor para convertirse en un recuerdo querido, una estrella que siempre formaría parte de su firmamento familiar. Unas semanas después, en un día soleado y sin ninguna ocasión especial, Alberto supo que era el momento. No planeó un gesto grandioso. La vida que habían construido juntos era el mayor gesto de todos. Los niños jugaban en el jardín mientras Rosa leía en el porche. Alberto se sentó a su lado. Esperó a que terminara un capítulo, y luego, con la voz tranquila, le habló desde el corazón. Alberto dijo, Rosa, cuando Elena se fue, pensé que mi vida se había acabado. La casa era solo un edificio vacío y mis hijos eran pequeños extraños para mí. Estaba perdido en la oscuridad. Y entonces, tú encendiste una luz. No solo cuidaste de mis hijos, me enseñaste a ser padre de nuevo. No solo limpiaste mi casa, la convertiste en un hogar. No solo salvaste a mis hijos, me salvaste a mí. Rosa lo escuchaba, con los ojos brillantes de emoción. Alberto sacó una pequeña caja de su bolsillo. No se arrodilló. Simplemente la miró a los ojos, con toda la sinceridad de su alma. Alberto continuó, hiciste una promesa a mis hijos esa noche, dijiste que sería su madre. Y ahora quiero pedirte que cumplas otra promesa. Abrió la caja, revelando un anillo de diseño sencillo pero elegante. Alberto dijo, Rosa Carvalho, ¿quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser, oficialmente y para siempre, la madre de nuestros hijos? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Rosa, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Miró a los niños que corrían por el césped, su hijo y los hijos de él, ahora suyos también. Miró al hombre que tenía delante, que le ofrecía no solo su nombre y su fortuna, sino su corazón y su futuro. Rosa susurró, con la voz quebrada por la emoción. Sí. Sí, Alberto. Quiero ser tu esposa. Se besaron, un beso lleno de promesas cumplidas y de un futuro brillante por delante. En ese momento, los niños corrieron hacia ellos, intuyendo la importancia del momento, y los abrazaron, formando un círculo de amor y pertenencia bajo el cálido sol de la tarde. La boda de Alberto y Rosa no fue un gran evento social, sino una celebración íntima de la familia que habían forjado. Se celebró en el jardín de la mansión, el mismo jardín que Elena había amado y que Rosa había devuelto a la vida. Solo un puñado de amigos cercanos y familiares que los apoyaban estuvieron presentes. La abuela Elena, radiante de felicidad, se sentó en primera fila. Leticia no fue invitada. Alberto había decidido que su nueva vida estaría libre de juicios y negatividad. Los protagonistas del día no fueron solo los novios, sino también los niños. Lucas, serio y orgulloso en su pequeño traje, fue el encargado de llevar los anillos.
Marina y Mateo caminaron juntos por el pasillo improvisado sobre el césped, arrojando pétalos de flores con una alegría contagiosa. Cuando Rosa apareció del brazo de Alberto, no había velo que ocultara su rostro resplandeciente. Llevaba un vestido color marfil que reflejaba la luz del sol, y su única joya era el anillo de compromiso que brillaba en su dedo. Se pararon frente al oficiante, pero en lugar de mirarlo a él, se miraron el uno al otro. Sus votos no fueron largos ni poéticos, sino simples, directos y llenos de verdad. Alberto le prometió pasar el resto de su vida agradeciéndole por haber reconstruido su mundo. Rosa le prometió amar y cuidar de su familia ensamblada con todo su corazón, para siempre. Cuando fueron declarados marido y mujer, los aplausos se mezclaron con las risas de los niños, que corrieron a abrazarlos, creando una imagen perfecta de felicidad caótica y genuina. La recepción fue una comida relajada en el jardín, con los niños corriendo descalzos por la hierba y los adultos compartiendo historias y buenos deseos. En un momento, Alberto se levantó para hacer un brindis. Levantó su copa y miró a su nueva esposa. Alberto dijo: hace muchos meses, en la noche más oscura para esta familia, una mujer valiente hizo una promesa a dos niños desconsolados. Les dijo: yo voy a ser su madre ahora. Nunca imaginé que esas palabras no solo salvarían a mis hijos, sino que se convertirían en la piedra angular de nuestra felicidad, en la fundación de nuestro hogar. Hoy, brindo por mi esposa, Rosa, la madre de nuestros hijos. La mujer que me enseñó que los lazos del corazón son, sin duda, los más fuertes de todos. Todos brindaron, visiblemente emocionados. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Rosa y Alberto observaban a sus tres hijos jugar juntos cerca del viejo roble. Mateo le estaba enseñando a Marina a trepar por las ramas más bajas, mientras Lucas lo supervisaba con aire de hermano mayor. La escena era tan pacífica, tan llena de amor, que parecía un sueño. Rosa apoyó la cabeza en el hombro de Alberto. Rosa dijo: ¿quién lo hubiera pensado? Que todo ese dolor nos traería hasta aquí. Alberto la rodeó con su brazo. Alberto dijo: tú lo pensaste. Tú creíste en nosotros incluso cuando yo había perdido toda esperanza. Se quedaron en silencio, simplemente disfrutando del momento, de la certeza de que estaban exactamente donde debían estar. La historia de su familia no había comenzado con un cuento de hadas, sino con una tragedia. Pero a través del sacrificio, la valentía y un amor que desafió todas las convenciones, habían escrito su propio final feliz. Un final que no era realmente un final, sino el hermoso comienzo de una vida juntos, demostrando que una familia no se define por la sangre que se comparte, sino por el amor que se elige dar y recibir cada día. La promesa de una empleada se había convertido en la realidad de un hogar lleno de amor.